Bendiciones para todos quienes verán este video. Quiero comentarles, hermanos y amigos, respecto a la educación, la instrucción sobre nuestros hijos. Esta ocasión voy a presentar el tema y el libro Cómo pastorear el corazón de su hijo por Ted Tripp, específicamente los capítulos 11 al 14. Nos enseña este libro en estos capítulos que nosotros debemos de enseñar y corregir conforme a lo que Dios nos dice, ¿verdad? Es importante. Debemos de corregir como Dios nos ha dado la instrucción. Usted y yo no podemos corregir o dejar de corregir a nuestra manera y antojo. No podemos hacer de esa manera. Es importante que lo hagamos a la manera de Dios. Es importante que usted y yo nos sentemos con nuestros hijos para platicar. Cuando ellos fallen, les tenemos que corregir verbalmente en donde han fallado. Y si ellos no hacen caso en esta situación, entonces tenemos que corregir con la vara, así como dice la palabra de nuestro Dios. Pero es importante que cuando corrijamos con la vara, no debemos corregir con mucho impulso o para que nosotros nos desahoguemos, porque muchas personas se desahogan al momento de corregir a sus hijos con la vara. Entonces no es bueno que lo hagamos de esta manera. Nosotros tenemos que corregir en base a la palabra de Dios. La corrección tiene que empezar con una llamada de atención verbalmente. Y si nuestros hijos no atienden a la información, entonces nosotros tenemos que usar la vara. Pero siempre y cuando tenemos que dar la instrucción a nuestros hijos en base a la palabra de Dios. Recuerden que nuestros hijos aprenden en el hogar, aprenden en la escuela, aprenden en la sociedad, aprenden en la iglesia. Entonces es importante que ellos den reflejo de la buena enseñanza e instrucción que damos en la casa, ¿verdad? Así que, hermanos, recuerden de que nosotros tenemos una responsabilidad delante de Dios. Él nos ha puesto como padres y como maestros, y los hijos están bajo nuestra cobertura. Llegará el momento en que Dios nos pedirá cuentas si instruimos y corregimos correctamente a nuestros hijos o no lo hicimos. Le daremos cuenta a Dios de ello. Es importante que nosotros como padres pastoreemos el corazón de nuestro hijo. Tenemos que darle seguimiento a las buenas acciones que hacen, tenemos que darle seguimiento a las malas acciones que hacen, tenemos que ir corrigiéndolos, y también tenemos que ver la manera de cómo ir formándolos, darles instrucciones de cómo se le canta a Dios, de cómo se le adora, de que es importante leer la Biblia, de cómo se debe portar en la iglesia, de cómo se debe portar en la sociedad, cómo se debe portar en la escuela. Nosotros tenemos que darle la instrucción a nuestros hijos para que ellos, ¿verdad?, den buen testimonio en donde quiera que se encuentren. Es importante que tomemos muy en cuenta esto, ya que nuestros hijos hoy en día aprenden muchas cosas en la televisión, aprenden muchas cosas en el campo de fútbol, aprenden muchas cosas en el mercado, aprenden muchas cosas en la actividad donde se desenvuelven. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado, porque el mundo les está instruyendo a ellos, ¿verdad? Les está transmitiendo mucha información, pero muchas veces esa información no es correcta, porque el mundo lo que quiere es inculcar esas ideas mundanas, inculcar las ideas diabólicas. Pero nosotros, hermanos, tenemos que enseñarles la palabra de Dios, tenemos que enseñarles sobre el culto familiar, tenemos que enseñarles de que hay que cantar, tenemos que enseñarles de que hay que portarse bien, porque nuestro Dios así lo exige y lo demanda. Muchas bendiciones y saludos para todos.